Perdoné sus 3 traiciones. Pero al verla besar a otro hombre, supe que ya no había vuelta atrás. Lo cuento con la voz rasgada de alguien que ha aprendido a medir el dolor con la precisión de los objetos cotidianos. Podría empezar describiendo la casa donde pasó todo, el pasillo con fotos en las que mi hija sale siempre un paso más pequeña que los demás, la mesa del comedor que cruje cuando nos sentamos 4 y la única vela que nunca apagamos por miedo a que la falta de luz nos mostrara la verdad. Podría empezar por el día que la primera carta de perdón apareció en el cajón del escritorio de su habitación y por la forma en la que ella la guardó como si fuera un tesoro, pero prefiero que lo primero que imaginen sea la escena que me quebró por completo. Un beso que no era mío ni de mi hija, un beso que cerró el libro de los intermedios y abrió el cuaderno de la irrevocabilidad. Mi hija se llama Gu Xiaoyue. Cuando nació pensé que lo más difícil de la vida sería aprender su ritmo de sueño, aprender a sostenerla sin quebrarla. No sabía que lo más difícil sería explicarle por qué algunas personas que dicen amarla la usan como garantía de su propia valía y luego la dejan con las sobras emocionales. Ella coleccionaba pequeñas notas dentro de una caja de galletas. No eran cartas largas ni poemas. Eran trozos de papel doblados en 4, con una palabra escrita a veces temblorosa, a veces apresurada. Perdón. No fue ella quien empezó esa colección. Fue su madre. Yang Wenjin tenía maneras magnéticas en público, sonreía, sabía el nombre de la tía que venía cada feria, sabía citar el menú y, sobre todo, sabía cómo ser querida por los demás. En casa, sin embargo, su libro de instrucciones cambiaba. Había días en los que su atención se apagaba como una lámpara vieja. Había días en los que otra niña, más rubia, con los lacitos siempre impecables, recibía el primer plato de la cena, el mejor regalo de cumpleaños, la excusa para acaparar una historia y volverla eterna en el salón. A veces, aquella niña ni siquiera vivía con nosotros. Era la hija de una amiga, la sobrina de una vecina, la aprendiza de la monja del círculo social. Siempre había una excusa elegante para justificar ese favoritismo. Es por su carrera, es por la casa, es por lo que la familia piensa. Pero cuando los favores se convierten en un patrón, lo social se transforma en daño. La primera traición fue una humillación disfrazada de indiferencia. Teníamos invitados en casa, platos calientes, conversaciones que se mezclaban con la luz amarilla de la lámpara. Gu Xiaoyue, con 6 años, pidió una porción más de pastel porque quería compartirla con su profesora, que venía a la cena esa noche. Recuerdo su voz baja, el gesto pequeño. ¿Puedo, mamá? Yang Wenjin la miró como quien evalúa la duración de un silencio incómodo y dijo, no, no queda suficiente. Además, la tarta es para los invitados. Los invitados tuvieron su tarta. El resto de la mesa miró la tarta. La tarta ocupó el centro de la conversación. Mi hija dejó el tenedor, sonrió para no convertir la escena en una ola de pena, y al irse a su cuarto, dejó la primera nota en el cajón. Perdón, 1. Cuando me enteré, me fui a su cuarto con la tarta en la boca como si fuera un desprecio. La vi doblada sobre la caja de galletas, la nota recién escrita. El muñeco de trapo que le regalé un verano parecía menos de lo que pensé que era. Me senté en el borde de la cama y lo único que supe decir fue que no tenía que pedir permiso para comer su propio trozo de pastel en su propia casa. Esa noche hablé con ella y con Yang. Le pedí a ella que pidiera perdón si se había equivocado. Pedí a Yang que reconociera que había sido dura. Ella lo hizo, puso palabras pequeñas, conjuró promesas, y esa promesa volvió en forma de otra nota que terminó en la caja. Lo siento, te quiero. Le creí, la perdoné. Nosotros la perdonamos. Ese perdón no reconstruyó el plato que mi hija no recibió. Reconstruyó la apariencia de una familia que no quería admitir su daño. Si piensas que lo que voy a contar a continuación es demasiada delicadeza para nuestros días, espera a ver lo que sucedió en el colegio. El segundo incidente fue una humillación pública, una de esas que ocupan tiempo en la memoria porque se repiten en eco, por la escuela, por las redes, por las cenas del vecindario. Hubo una mañana de otoño en la que la profesora de primer ciclo nos citó a una reunión.
Hank entró tarde, como suele entrar la gente que cree que la puntualidad es una cualidad de quienes no tienen mejores cosas que hacer. Sonrió con la facilidad de siempre, habló con la directora, saludó con la elegancia de quien sabe la palabra adecuada para cada situación. Yo fui con la sensación de que aquello sería fácil. Aclarar un malentendido sobre un ejercicio, asegurarle a la profesora que en casa se trabajaría la atención. No sabía que la reunión sería un teatro donde mi hija sería la incomodidad elegida para el aplauso ajeno. La profesora expuso un ejercicio mal hecho, un dibujo que en su opinión demostraba falta de concentración. Yang, delante de todo el grupo de padres, miró el dibujo y escupió una frase que se pega a la piel de la memoria. No es de extrañar. Ella siempre ha sido pausada. Un silencio estiró la frase. Señoras asintieron sutilmente. Mis ojos se enrojecieron. Podría haber sido una opinión durísima, cierta o no, pero lo que la convirtió en traición fue la forma en que Yang, sonriendo, frívola, no dijo, quizá trabajaremos más en casa, dijo, pobre, necesita límites. Y en otro rincón del salón, la madre de la niña rubia se inclinó y cambió pañales de identidad con una risa cómplice. Mi hija, sentada en la primera fila, apretó las manos contra el timbre de su estómago y escribió la nota número 2 al volver a casa. Perdón 2. Fui a hablar con Yang esa noche, no con gritos, porque entenderá cualquiera que no le gustan los espectáculos. Fui con la palabra dura de quien ha sido traicionado y ha elegido la contención como arma. Le dije que las heridas que se hacen en público cicatrizan con más dificultad. Le dije que el orgullo no justificaba el desprecio. Ella, por supuesto, pidió perdón. No lo negó. Su voz tembló lo suficiente para que pareciera sincera. Le creí. La perdoné. Yo no vi la nota, la vi en la mano de mi hija al día siguiente, doblada, apretada con fuerza. Una costilla emocional que nos recordaba que algunos perdones no curan, solo aplacan. Los perdones fueron la forma en la que nuestra familia intentó mantener la fachada. Para Yang eran como recursos sociales. Se pedía perdón, se gozaba de la compasión ajena y se retornaba a las mismas maniobras. Para nosotros, para mi hija, eran medallas pesadas en un cuello que no sabía si debía soportarlas. Me preguntaba, muchas noches, ¿cuánto tiempo puede soportar un niño la idea de ser perdonado en lugar de ser elegido? Perdonar a alguien no es lo mismo que proteger a quien se ama. Esa fue la lección que tardé en aprender. Hubo veces, en la soledad de mis pasos por la casa, en que revisaba mentalmente las cuentas. Cariño dado, cariño devuelto, promesas hechas, promesas rotas. Yo trabajaba muchas horas. Quizá eso me hizo cómplice sin querer, porque la ausencia permite que el teatro social se cambie de acto sin que nadie vigile la maquinaria. No obstante, cuando llegaba a casa, me obligaba a mirar a Xiaoyue a los ojos y decirle que ella era elegida. Ella me contestaba con la verdad de los niños. Papá, ¿por qué mamá no me elige? Y yo buscaba razones inocentes, cansancio, estrés, tal vez inseguridad. Me resultaba más fácil culpar al mundo que ver la intención en la indiferencia. Hubo un momento, sin embargo, en el que mi benevolencia comenzó a hendir su propia esperanza. Empecé a notar pequeños gestos de manipulación, no siempre dirigidos a mí, sino a la escena entera. Mensajes al teléfono que desaparecían, invitaciones que yo no conocía, llamadas a última hora que se convertían en cenas largas donde ella volvía distinta. Cosas que encendían en mí una sospecha que intentaba apagar con la misma frase con la que calmaba a mi hija. Quizá estamos pasando por una mala racha. Ella me hablaba de su trabajo, de un proyecto, de una gala que la necesitaba. Yo hacía de su sombra complaciente, el que entendía, el que la perdonaba. Antes del beso, hubo una escena que pudo ser una advertencia y que yo, en mi terquedad, decidí leer como prisa ajena. Fue la noche del cumpleaños de un amigo común, una velada con música tenue, bocados y conversaciones que orbitaban alrededor del éxito. Yang lucía un vestido que entiendo que le sentaba bien. Su risa llenaba el salón. Hubo un momento en el que, de repente, no estuvo al lado de mi hija. No estuvo al lado de la niña que llevaba horas dibujando con crayones en una esquina. No la llamó para soplar las velas. No le dio la mano cuando los aplausos terminaron. En su lugar, se dejó llevar por una conversación aparentemente dirigida a una persona en particular.
un hombre que llegó sin invitación formal, cuya presencia fue habilitada por la cortesía social y por una mano mía que no quiso preguntar. Los gestos entre ellos fueron comedidos, después insinuantes. Sentí una mezcla de vergüenza y de ira, pero, como antes, concerté mi mente en la calma. No es más que una charla, es solo una amistad. Dije eso en voz baja, a mi hija, para darle seguridad. Ella me miró con la cara larga que usan los niños cuando asumen una explicación ajena y escribió al día siguiente su tercera nota. Perdón 3. Las 3 cartas estaban en esa caja de galletas en el cajón del escritorio, una encima de otra. No eran cartas de la madre, eran de la hija, pero cargaban el peso de lo que en la casa se había hecho, la necesidad de reconstruirse tras cada desprecio con una palabra que no le correspondía. Pedir perdón es un acto del que uno se responsabiliza. Pedir perdón por la falta de amor de los demás es una injusticia que sufre el inocente. A esas alturas, mis perdones ya empezaban a sentir que eran una moneda de cambio que ella guardaba para gastar cuando le convenía. Si piensas que lo que voy a relatar ahora no ocurrió de forma abrupta, te equivocas. La traición del beso no fue una coincidencia pequeña, fue la culminación de un ademán sostenido. Fue como el golpe que a la carpintería la parte por la mitad. No es una única fuerza, son muchas que confluyen en el mismo punto. Pero yo no estaba preparado para la evidencia. La evidencia, cuando llega, golpea con una claridad tan brutal que no admite frames de excusa. Fue un jueves. Recuerdo el color del cielo porque era el tipo de cielo que tiene la ciudad cuando decide no mojarse, una gris salvia que parecía indiferente. Salí de la oficina antes de lo habitual porque a mi hija la esperaba un examen de música y quería estar con ella. En el coche cantábamos el estribillo de una canción infantil a voz baja, porque la música nos salva a medias. Nos detuvimos en la puerta del restaurante, donde habíamos quedado para cenar con amigos, nada extraordinario. A la salida, pensé en comprarle un helado. Mientras aparcaba, vi a través del escaparate una silueta que me hizo frenar. Yang, junto a un hombre que no era yo, inclinándose hacia él. Les vi las manos. Les vi las bocas moverse. No es un resumen elegante decir que vi un beso. La palabra beso no abarca la cantidad de información que nuestras miradas reciben. La cercanía de la lengua que traza un mapa nuevo sobre una piel ajena. La forma en que las cejas se arquean. La complicidad visible en un gesto que no busca ocultarse. Se movieron con la ligereza de quienes no contemplan las consecuencias. Se besaron. Mi hija llevaba en la mano la bolsa pequeña de la academia. Su rostro estaba encendido por la canción, por el examen, por la infancia. Cuando lo miré a ella, traté de contener la avalancha. No quería que su mundo cambiara por el reflejo de un acto adulto, pero cuando me miró, yo ya tenía la imagen en el cuerpo. Yang besando a otro hombre. No había sombra de duda, no había titubeo. Simple, directo, una imagen que se había instalado como sentencia. Sentí que algo dentro de mí se partía en 2 maneras distintas. Una parte que buscaba gritar, otra que solo quería proteger. Podría haber explicado 5000 circunstancias si la intención hubiera sido salvar lo salvable. Podría haber inventado disculpas como quien ensambla una máscara. Pero la verdad es que en ese instante la palabra perdón, que antes había sostenido como puente, perdió su estructura. Había perdonado 3 veces antes, con la esperanza de que el acto de perdonar fuera un modo de preservar la familia. Esa noche comprendí que perdonar no significa aceptar la repetición de la falta cuando no hay señales de cambio. Vi hasta qué punto mi perdón había sido utilizado como comodín por alguien que, muchas veces, prefería su imagen externa a la estabilidad de su hogar. No hablé en voz alta. No quise que mi hija viera la marea de mis emociones. No quise que aquel descubrimiento se transformara en un espectáculo. Saqué las llaves del coche con la calma de quien ha decidido algo que no admite marcha atrás. Me acerqué a ella, le sonreí como si todo estuviera bien, y le pedí que me aguardara un instante porque quería comprarle algo dulce antes del examen. Le dije que volvía enseguida.
La honestidad que me debo a mí mismo, es decir, que no salí simplemente a comprar un helado. Me quedé unos pasos atrás, vi la escena otra vez y en la repentina claridad que da la certeza, comprendí que ya no podía seguir sosteniendo una vida en la que la persona en la que depositamos amor lo capitalizaba en contra de quienes dependían de ese amor. No fue la primera vez que ella me había fallado, lo sé. Pero fue la primera vez que la traición fue pública, directa, y nadie en la liturgia social mostró sorpresa. Eran gestos que ya estaban aprendidos. Cuando volví al coche, mi hija tenía en el bolsillo la nota número 3, envuelta en el papel de la caja de galletas. No le pregunté, le di la mano y la llevé a la academia sin contestar al móvil. Después, en la soledad del coche, me permití un minuto para mirar la pantalla. Un mensaje de Jan que decía, ¿dónde estás? Lo siento, no me esperabas en el restaurante, te quiero. Fue una especie de blasfemia contra lo que había visto, una petición de normalidad escrita con caligrafía habitual. La miré como se mira una fotografía que ya no representa lo que fue anunciado, con distancia y algo de pena. Ese te quiero tenía la suavidad de una contraseña que abría puertas equivocadas. En ese mismo instante, antes de que la noche terminara, tomé una decisión que no fue consecuencia de la rabia sino de la responsabilidad. Le había prometido a mi hija que nadie la usaría de excusa nunca, que su dignidad sería una prioridad. Eso no es retórica paternal ni una frase para los anuncios. Es una promesa práctica, acciones que preservan y sostienen. Al ver el beso, comprendí que mi permanencia, mi tolerancia, sería en ese momento cómplice de una vida que no priorizaba a la menor. Me sentí responsable no solo del daño ya hecho, sino del daño futuro que se construiría si no actuaba. No era una decisión fácil. Había recuerdos tejidos con hilos de nostalgia. El primer coche que compramos, aquel verano en que Xiao Yue aprendió a andar en bicicleta, la forma en que nos prometimos retos sostenibles. Pero la suma de las pequeñas traiciones, la tarta, la reunión, las medias sonrisas, había creado un patrón. El beso fue la confirmación de que el patrón era intencional. Si perdonar había significado, hasta entonces, intentar salvaguardar lo que quedaba, ahora su aceptación incondicional sería el sello final que justificaría repetición. No me fui en ese momento, no porque dudara, sino porque sabía que había que tomar decisiones concretas que no se improvisan en la puerta de un restaurante. Decidí, sin embargo, que haría lo que tuviera que hacer para proteger a mi hija, y la protección, en nuestra casa, tenía un nombre, marcha. No era huida sin retorno ni acto impulsivo, era un acto pensado en la dignidad de una niña y en la coherencia de un padre. Me quedé dentro del coche un largo rato, agarrando la correa del bolso de mi hija como si fuera un remanso. Cerré los ojos y guardé la imagen del beso en un rincón de mi memoria que no sería usado para venganza, sino como prueba de una realidad que requería una salida. Al volver a casa esa noche, no había conversaciones grandilocuentes ni ultimátums teatrales. Preparé en silencio una mochila con lo esencial para mi hija. El osito de trapo, la libreta de música, 2 batas, una muda. Me movía con la parsimonia de quien no quiere que los movimientos del miedo se conviertan en pánico infantil. Cuando ella vino de la academia, cantando todavía, la recibí con la calma que había decidido sostener. Le ofrecí un vaso de leche y le dije que mañana tendríamos un día especial. Iríamos a ver el parque nuevo y elegiríamos un libro. No le dije por qué. No le expliqué que en mi mente ya trazaba un mapa para empezar de nuevo. No le contaminé la infancia con la gravedad de las razones adultas. Esa noche, mientras ella dormía, la caja de galletas con 3 notas de perdón quedó en el cajón. La miré desde la puerta. Pensé en cómo esas notas eran un recurso de la inocencia convertido en salvavidas emocional para un corazón que no había pedido cargar con el perdón de otros. Miré el muñeco de trapo, cuyos ojos parecían concentrarse en la lámpara, y comprendí, con la claridad de algo que ya no admite dudas, que la última vez que perdoné había sido la última vez que ponía mi paz por encima de la protección de mi hija. Si quieres descubrir por qué tomé la decisión más difícil de mi vida, quédate conmigo. Lo que vino después no fue tranquilidad ni violencia. Fue una serie de actos que buscaban reconstruir la dignidad en un lugar donde alguien había convertido la apariencia en preferencia. Y lo que se abre por delante tiene nombre propio: huida y reconstrucción.
Pero antes de llegar a eso, hay que entender la textura de lo que nos obligó a irnos. A la mañana siguiente, preparé todo con la lentitud deliberada de quien no quiere que los cambios asusten. Puse la ropa en una bolsa, pero no empaqué la foto de la boda. La dejé a propósito en la repisa, como un reto para la memoria. Guardé los libros de la escuela, el violín de Xiaoyue, sus zapatillas. Y mientras cerraba la mochila, recordé las veces que había guiado su mano para atar su cordón. Las tardes en las que su risa era una promesa sin fisura. Le prometí, en silencio, que nada de eso desaparecería. Solo encontraría un nuevo lugar en donde ser alimento y no accesorio. Antes de irnos, marché al cuarto de Yang, no con la intención de discutir, sino de ver su reacción. Ella no estaba sola. La encontré en el salón, arreglándose el pelo frente al espejo, con el hombre de la noche anterior sentado tranquilo en una butaca, sosteniendo una copa. Al verme, la sonrisa de Yang se quiebra por un instante. El hombre levantó las cejas como quien recibe una noticia interesante. No se levantó. Hubo un intercambio de miradas que yo leí como un diálogo encriptado. Podría haber abierto la boca, pero solo dije, me llevo a Xiaoyue un rato. Fue la frase más clara que pude formular sin que la sangre se volviera verbo. Ella asintió con esa ligereza que ya conocía, como si la vida fuera un hotel con puertas que siempre se reabren. Mi hija vino a mí con su mochila, con su libreta, con los crayones que aún no había usado. La abracé con la intensidad contenida de quien sabe que está tomando una decisión irreversible. Sentí su sonrisa medio dormida. No había dramas en sus ojos, solo confianza. Eso fue lo que me destruyó y lo que me salvó en la misma medida. Su confianza era la ley que debía seguir. Caminamos hacia la puerta como si fuéramos a dar un paseo, no a reconstituir una vida. Por fuera, las cortinas de la casa seguían donde siempre. Por dentro, parte de la casa ya no era nuestra. Esa noche no hubo estruendos, no hubo gritos, hubo silencio, pero un silencio pesado, uno que se siente en los pisos y se mete por las rendijas. Dejamos la llave en la repisa. No hubo desplantes, no hubo insultos. Me fui con mi hija y con mi determinación, como quien cierra una puerta sin escupirla. Salimos a la calle con 2 bolsas y el alma en calma. La ciudad nos recibió con su indiferencia. La gente pasaba, los semáforos cambiaban. Para muchos éramos solo una pareja más en el flujo. Para mí era la primera vez que, después de mucho perdonar, actuaba para proteger. Mientras caminábamos, me di cuenta de que la caja de galletas ya no podría contener más perdones. Entendí también que la decisión no borraría las cicatrices, pero sí podía ofrecer un terreno para recomponerlas. No era fácil. Delante de mí había una niña que acabaría de comprender que la vida tiene grietas donde antes había promesas. Pero me juré a mí mismo que mi tarea no sería mostrarle la venganza, sino la posibilidad de volver a unir los pedazos con manos que no temieran abrazar. Al doblar la esquina, miré atrás una última vez. La casa estaba intacta, como una postal. La vi a ella en la ventana, pero no con la intensidad de quien llama, más bien con la pose de quien espera un eco. Fue la última imagen antes de que la noche nos tragara en la ciudad. No supe si lloré o respiré. Solo supe que, por primera vez desde que fui padre, mi acto no estaba dictado por las exigencias sociales, sino por el único principio que había jurado respetar: la dignidad de mi hija. Allí termina lo que podría ser el punto de partida de muchas historias que siguen. Aquí quedan las piezas de una vida por recomponer. La sensación de abandono, la cadena de pequeños dolores convertida en un acto definitivo, la mochila con crayones y un violín, y la caja de galletas con 3 notas que ahora son más que papeles. Son la evidencia de una infancia que mereció mejores defensas. Lo que viene después, la búsqueda de un lugar nuevo, la nueva mujer que quizás ocupe el espacio de madre, las consecuencias sociales y la cara pública de todo esto, es otra parte de la hoja. Pero en este momento, con la mano de Xiaoyue apretada en la mía, sé que hice lo que debía. La ciudad seguía adelante y nosotros con ella. Cada semáforo era una pequeña prueba, cada paso una confirmación. Mi hija me habló de la canción que había cantado por la mañana. Yo le inventé una historia sobre un héroe que tenía que encontrar su casa en un mapa. Le conté que los héroes no siempre ganan batallas. A veces salen de ellas para recuperar lo que importa. Ella me escuchó con la atención absoluta de quien cree que su padre guarda las respuestas.
No puedo prometer que todo estará bien. Tampoco prometo que la salida será sencilla. Solo sé que no miraré atrás para justificar la permanencia en un lugar que aprendió a usar el perdón como moneda. Y con esa convicción, con la mochila hecha y la caja de notas en la memoria, nos fuimos. Nos instalamos en un barrio que nadie recomendaría en las guías de la ciudad. Edificios bajos, tiendas con letreros a medias y parques donde los columpios crujen con honestidad. Alquilamos un piso con una sola ventana hacia la calle, pero con una cocina donde cabía el violín entre las cacerolas. La primera noche, después de acostar a Xiaoyue, me senté en la mesa con una lámpara barata y conté mentalmente lo que quedaba. Dinero en efectivo hasta para un mes, ropa, el osito de trapo, el cajón con las 3 notas. No tenía claro cómo sería el mañana, pero la decisión estaba tomada y me parecía, por primera vez en mucho tiempo, la decisión correcta. Buscar trabajo fue una lección de humildad y paciencia. Hice entrevistas que terminaban con sonrisas compasivas, ofertas temporales y un puesto de media jornada en una pequeña editorial local. Acepté todo lo que nos permitiera pagar el alquiler y comprarle cuerdas nuevas al violín. Las primeras semanas fueron ejercicio de equilibrio, trabajo de día, clases de música de tarde, preparar la cena, leerle cuentos hasta quedarnos dormidos en la misma página. Aprendí a doblar uniformes, a planchar camisas como si fueran banderas y a fingir que no sentía miedo cuando cerraba la puerta por la noche. Todos esos detalles, que antes repartía entre 2, tuvieron que quedar en mis manos. La fatiga era compañera, pero también era puente. Cada pequeño gesto que hacía por ella reconstruía una confianza que no dependía de promesas vacías. La rutina nos fue devolviendo algo que el ruido del pasado había robado, una privacidad sencilla, sin aplausos ni espectadores. No había invitados que juzgaran nuestros platos. No había miradas interesadas que midieran qué parte de amor era despliegue y qué parte era auténtico cuidado. En la escuela nueva, Xiaoyue encontró una maestra que la miró con curiosidad, con esa forma profesional de ver a los niños que no se deja llevar por titulares. Aquella maestra se llamaba Shen Yuwei, pero todos la llamaban Mama Shen, no por parentesco, sino por la calidez con la que se acercaba a las familias. Mama Shen tenía una sensibilidad que parecía haber sido entrenada por años de observar. No era la clase de mujer que rescataba a nadie con gestos grandilocuentes. Prefería la constancia. Llegaba temprano. Recordaba fechas, enviaba mensajes con recomendaciones y, sobre todo, hablaba con Xiaoyue como si creyera que las palabras podían ser herramientas de reparación. Al principio, yo la saludaba con la distancia de quien protege un secreto. Con el tiempo, la vi sonreír a mi hija, recoger su tarea con mimo, llevarla a ensayar cuando yo tenía turno nocturno en la editorial. No hubo declaraciones heroicas, ni abrazos que pretendieran sustituir a la madre ausente, solo actos pequeños que, acumulados, fueron dibujando un nuevo contorno de familia. A veces me sorprendía en la cocina mirando una nota que ya no era de disculpa, sino de existencia, la libreta donde apuntaba las canciones que ella debía practicar, la lista de cosas que comprar para la escuela. Esos papeles parecían insistir en que la vida podía ser otra cosa. Hubo noches en las que la televisión emitía noticias sobre grandes familias y yo cambiaba de canal como si evitar la publicidad del consumo pudiera protegernos del juicio. Nada de eso era romántico. Había días en los que la cocina era un campo de batalla de calcetines y tareas, y otras noches en las que nos reíamos de los errores del día hasta que la risa nos vencía. Mientras tanto, Jiang hacía un ecosistema de intentos por acercarse. Al principio llegaron mensajes tímidos, disculpas que más que asumir, describían un paisaje de cansancio y éxito que la había alejado. Después vinieron llamadas a horas en las que uno espera noticias importantes, no excusas. He cambiado, ven a verme, podemos hablar. Leí todos esos mensajes y los guardé, no por sentimentalismo, sino por sentido práctico. Había que evaluar la intención. Respondí con correos medidos, agradecimientos, fronteras, horarios en los que no podíamos ser interrumpidos. No bloqueé su número. No siento que ese acto sea necesario cuando la prioridad es enseñarle a mi hija que las personas pueden arrepentirse y simultáneamente que el arrepentimiento no borra un patrón. Hubo un episodio que nos obligó a poner límites claros.
Una tarde, entradas de caridad para un evento que aún no comprendíamos llegaron a nuestro buzón. Era la gala anual de una fundación que organizaba una subasta silenciosa. Al abrir el sobre, vi, con sorpresa, una invitación a participar en la recaudación. Dentro había una tarjeta con el nombre de Jiang. Había pagado la reserva de una mesa y la había anexado a la dirección de su casa. No estaba segura la intención. ¿Rescatar una imagen? ¿Comprar visibilidad? ¿Tal vez alguna forma de redención pública? No lo supe. Decidí que no iríamos. No era momento de mostrar las heridas en un salón lleno de sombreros y modales, ni de poner a mi hija a mirar a quien la había convertido en invisible por costumbre. La presión social sobre Jiang fue tomando formas que no necesitaban mi intervención. Su agenda pública comenzó a encajar pequeños detalles que antes se apoyaban en nuestra imagen. Algunas amistades dejaron de llamarnos por prudencia. Se organizó un rumor, esa vaca silenciosa que no necesita pruebas para alimentarse. En ese caldo, Jiang comprendió que la vida pública no perdona si la sonrisa del hogar revela grietas. Su estrategia se inclinó hacia lo público. Disculpas en letras pulcras, notas en redes cuidadosamente editadas y apariciones esporádicas donde dejaba caer lo que ella creyó que era arrepentimiento. No voy a decir que no sentí cierta ternura por ver a alguien reconocer su error. Sentí compasión por la parte humana de Jiang, pero también sentí, con mayor fuerza, la responsabilidad de no exponer a mi hija a nuevas pruebas. La diferencia entre compasión y aceptación plena es un límite que aprendí a proteger con uñas y dientes. Hubo un episodio, sin embargo, que confirmó que la intención de Jiang no era solo sanar, sino también reconstruir su estadística social. Fue en una tarde de invierno, en la que la ciudad se desplegaba en tonos bajos, cuando una noticia local cubrió un incendio en un apartamento cercano. Un incendio con fotos dramáticas, escaleras humeantes, vecinos con mantas. En la crónica apareció el nombre de Jiang, víctima de un siniestro doméstico, pérdida de objetos y un llamado a la comunidad. La tristeza pública se descargó en elogios y en una campaña de ayuda. Algunos vecinos que antes la miraban con distancia se acercaron con platos y palabras. La prensa local la trató con la ternura con la que trata a quien sufre. Yo vi la cobertura con ojos fríos. En las imágenes que pasaban en bucle no aparecía ninguna quemadura evidente, pero sí una actuación que cuidaba cada lágrima. A los 2 días, gracias a una amiga que trabaja en la asistencia social, conseguimos información que más que confirmar, mostraba una posibilidad inquietante. El siniestro había sido menor en esencia, un accidente que quedó sobredimensionado, pero atravesado por decisiones que encendían más preguntas que respuestas. No puedo asegurar que todo fuera plan. No quiero actuar como fiscal cuando mi rol es proteger a mi hija. Lo que sí sabía es esto. Cuando la tragedia de otro se convierte en oportunidad de imagen, se corre el riesgo de confundir empatía con manipulación, y la línea entre ambas estaba en la manera en que Jiang replicaba ese dolor en público, pero omitía reconocer el daño cotidiano que había causado a la niña. Y entonces, este episodio reafirmó para mí que la reconciliación no es obligación. Si alguien organiza su narrativa para recuperar lo que perdió sin revisar el daño hecho, entonces el proceso queda incompleto. Comprendí que podía sentir pena por la persona que sufría el accidente, pero que eso no me obligaba a aceptar su presencia en la vida de Xiaoyue. Mi responsabilidad era con mi hija, no con la reparación pública de una imagen. El tiempo, que en otros relatos suele suavizarlo todo, nos fue enseñando algo más complejo. La herida no se cierra sin trabajo. Hubo momentos en los que uno cree que basta con mudarse de ciudad para dejar atrás el pasado, pero la memoria tiene un don para hacer pequeñas excavaciones donde uno pensaba que ya había puesto tierra. La caja de galletas pasó de ser un cubil de culpabilidad a un objeto del que hablábamos sin dramatismo. La abríamos, contábamos las notas y las colocábamos en otra caja, una metáfora que hacíamos de forma literal porque a veces los niños entienden las cosas si se las traduces en objetos. No tiramos las notas, no las quemamos ni las escondimos. Las guardábamos como evidencia, no para castigarnos, sino para que ella supiera que no había que trasladar las culpas propias de un adulto a la espalda de un niño.
Los años siguieron su curso con una rudeza que enseñaba y una ternura que recompensaba. Xiaoyue creció con la paciencia de quien ha visto el mundo pequeño y quiere entenderlo. Su manera de tocar el violín fue volviéndose firme. Sus armonías ya no eran trepidantes, sino seguras. Empezó a hablar de sus propios miedos, a nombrarlos. A veces me preguntaba si la voluntad de buscar un hogar estable le había enseñado a ella antes que a mí la manera de mirar. El corazón de un padre envejece con ella, se endurece y se afina al mismo tiempo. Hubo una escena que me marcó durante esos años y que cuando la recuerdo, veo como un parteaguas. Era un festival escolar donde los padres venían a ver a los niños. Xiaoyue, por primera vez en la vida, subió al escenario y tocó una pieza que habíamos practicado hasta que nos dolieron los dedos. Al despedirse, el público aplaudió y ella, con una dignidad que me hizo sentir pequeño, saludó a Mama Shen con la naturalidad de quien encuentra un refugio seguro. Yang no asistió. Hubo un silencio que dijo más que cualquier gesto. La niña se estaba construyendo sin la presencia de quien había debido ser su sostén. Observando eso, supe que había valido la pena el frío de aquellos primeros días fuera de casa. Con el tiempo, la vida nos trajo una noticia que no esperábamos. Yang intentó reconciliarse públicamente de un modo diferente. No bastó con cartas ni con disculpas privadas. Buscó reinsertarse en círculos donde antes brillaba y utilizó encuentros públicos para dejar caer frases que insinuaban cambio. En una de esas ocasiones, y porque el mundo es pequeño de maneras extrañas, una vieja amiga de la familia organizó una gala benéfica que contaba con figuras del vecindario, empresarios locales y un comité de honor. Por motivos de trabajo, me ofrecieron la posibilidad de que Xiaoyue tocara esa noche. Era una oportunidad para la niña, aunque era también un riesgo, porque no sabía si la presencia de Yang, que circulaba por invitaciones cruzadas, pintaría la escena de nuevo con sus viejos colores. Acepté con dudas. Consulté con Xiaoyue. Ella me miró con la misma serenidad que tuvo en la calle la noche que nos fuimos y dijo: «Quiero tocar, papá. Pero si ella viene, ¿yo no hablaré con ella?». No fue un acto de venganza, fue una declaración de límites. Esa frase, dicha por una niña que había conocido el desprecio, era una graduación en responsabilidad emocional. Ella eligió protegerse. La noche de la gala fue una coreografía de luces, platos y discursos. Cuando entramos, sentí de pronto como todos los años se condensaban en una tensión que parecía capaz de romper los jarrones de cristal en la mesa. Yang apareció con una puesta en escena impecable. Su vestido era una armadura de brillo, su sonrisa estaba medida y su discurso, en una parte del evento, fue una mezcla de disculpa pública y llamada al compromiso social. En la sala, había personas que la recordaban por su habilidad social y en la misma mesa, gente que había visto nuestras diferencias de cerca. La gala avanzó y al final, la subasta ofreció un objeto simbólico. Una tiara antigua que había pertenecido a la familia fundadora del club. La tiara, en ese ambiente, era más que una joya, era un signo de estatus, de pertenencia. En el momento en que la subasta comenzó, algo dentro de mí se tensó, no por la tiara en sí, sino porque intuía que la escena podía convertirse en una prueba pública. Si Yang ganaba, si se exhibía victoriosa, el gesto podría interpretarse como si el dinero público pudiera comprar una redención privada. Preferí no intervenir. De todos modos, mi presencia esa noche no era para medir quién se quedaba con coronas, sino para que mi hija tocara ante un público que aplaudiera sus horas de práctica. Xiaoyue subió al escenario con la tranquilidad que da la costumbre. Su interpretación fue impecable. Las notas parecían haber descubierto un lugar nuevo para morar en su cuerpo. Al bajar, entre bastidores, vi a Yang acercarse con una compostura que parecía haber sido ensayada muchas veces frente a un espejo. No hubo gritos. Ella se arrodilló casi de modo teatral, buscó mi mirada y luego miró a mi hija. Su voz, cuando habló, tuvo el timbre que usan quienes quieren parecer frágiles. He fallado. Sé que merezco reproches, pero vuelvo porque quiero enmendar. Sus palabras buscaron la curvatura de la compasión en los gestos ajenos. Mi hija la miró con una seriedad que me conmovió y me liberó. No dijo nada.
Se limitó a tomar mi mano y a avanzar hacia Mama Shen, quien sin vacilar la recibió con un abrazo que no pretendía reemplazar a nadie, era simplemente un abrazo de presente. En ese instante, la decisión de Xiaoyue fue clara ante todos los ojos. El afecto le pertenece a quien la cuida con actos, no a quien se presenta con arrepentimiento que llega tarde. Yang, frente a esa escena, ofreció algo que no se quiso ocultar. Lágrimas sujetas a la cámara social. Se acercó a mí y me pidió una conversación, un pago de deuda emocional que sentía pendiente. Le dije, con calma, que agradecía las disculpas y que respetaba su dolor, pero que la reparación que ella demandaba no incluía la reaparición en la vida de mi hija sin un proceso de cambio sostenido y reconocible. No cité pruebas, no hice escándalo. Hablé con firmeza. La prioridad era la infancia de mi hija, no la restauración inmediata de una imagen pública. La noche terminó de un modo que algunos podrían llamar anticlimático. Yang salió envuelta en sus propias luces y la sala siguió con su música. Pero aquel gesto fue para mí un parteaguas narrativo. Tal vez algunos esperaban una explosión de reproches, no la hubo. No creo en los finales teatrales donde se exhibe a quien falló como escarmiento. Creo en las decisiones silenciosas que cambian destinos. Por eso, lo que siguió fue de otra naturaleza. Después de la gala, Yang intentó reconstruir puentes a través de gestos públicos, donaciones, declaraciones, apariciones en actos sociales. Sus campañas de imagen la mantenían en el centro de la conversación, pero su presencia en la vida de mi hija se mantuvo ausente y con razón. Hubo demandas de algunos allegados por mediar, cartas de familiares que pedían que diéramos una oportunidad. A todos respondí lo mismo, con la claridad que la crianza exige, agradecer el interés, pero no forzar la cura de un daño donde la constancia es el único camino. La consecuencia social fue inevitable. La historia, contada y recontada, dejó una huella en la reputación de Yang. Algunos cerraron puertas, otros la miraron con la cautela con la que se mira a quien ha demostrado fragilidad moral. No celebro que la vida privada se convierta en tribunal público, me limito a describir que las acciones generan reacciones. No fue mi intención destruir a nadie, simplemente proteger a quien depende de mí. El clímax definitivo de nuestra narrativa llegó en una tarde que mezcla la fatiga de años con la transparencia de la verdad. Yang, en un intento final, o al menos eso parecía, organizó un acto público donde pidió reunirse con nuestra hija. No fue un acto clandestino, lo quiso hacer en un parque, delante de pocas personas, con la intención de que la historia apareciera como un relato de reconciliación para la prensa local. A mi correo llegó una invitación que olía a guión. Leí la misiva y decidí ir, pero con condiciones, que fuera en espacio neutral, que hubiera testigos y que mi hija no se sintiera obligada a nada. El día señalado, el parque estaba más lleno de lo habitual. Había madres con cochecitos, ancianos que paseaban y cámaras de curiosos. Yang llegó con el brillo acostumbrado, pero esta vez no vino sola. Traía un regalo envuelto en un papel que tenía el tono de las ocasiones planificadas. Al verla, mi hija apretó mi mano y me miró preguntando, ¿tendremos que hablar, papá? Le respondí que no, que solo observaríamos y que ella decidiría. Ese acto de otorgarle la decisión a una niña me salvó de cumplir los deseos ajenos. Yang habló primero. Su voz fue una mezcla de emoción y estrategia. Agradeció a los presentes, habló de errores y de aprendizaje. Se acercó a Xiaoyue con el regalo en la mano, con la expectación de quien ofrece un objeto que espera calma. Mi hija, con los ojos grandes, aceptó el paquete en silencio. Lo abrió con curiosidad. Dentro había una tiara pequeña, una pieza de bisutería que parecía más una promesa que una joya. La gente alrededor contuvo el aliento. ¿Qué diría una niña que había guardado 3 notas de perdón en una caja de galletas? ¿Aceptar esa tiara sería un capítulo nuevo o una repetición de patrones? La decisión de Xiaoyue fue, como siempre, sencilla y precisa. Miró la tiara, la sostuvo en la mano y se volvió hacia Mama Shen. Puso la tiara en la cabeza de Mama Shen, como quien coloca una corona simbólica en quien por sus actos merece reconocimiento. Fue un gesto potente. No se trató de regalar la tiara a otra mujer por amabilidad. Fue una ceremonia de pasar el afecto y el reconocimiento a quien la había cuidado.
Mama Shen, con timidez, aceptó la tiara y luego se inclinó para abrazar a Xiaoyue con la ternura de quien no pide nada a cambio. En ese instante, la sala entera respiró. Yang entendió sin palabras que había perdido la posibilidad de un regreso sencillo. No hubo reproches sonoros. Hubo una aceptación dura y elegante. La vida, con su claridad, había dictado una sentencia que no necesitaba jueces. La niña había elegido con la honestidad de quien no cargará culpas que no son suyas. Había elegido la constancia frente al brillo pasajero. Yo, que había sido testigo de tantas minucias, lloré en silencio y supe que aquella era la elección correcta. Después de aquello, las relaciones se acomodaron en una nueva geografía. Jiang intentó, con campañas de autocrítica pública, recomponer parte de su figura. Lo consiguió en algunos círculos, no en todos. Aprendió, quizá, que una disculpa pública no sustituye años de omisión. Mi vida con Xiaoyue continuó hacia un rumbo que podríamos llamar simple: trabajo, escuela, música y los domingos en los que íbamos a comer galletas caseras porque a ella le encantaba ayudar a amasarlas. Mama Shen siguió presente como amiga y con el tiempo como compañera en proyectos escolares y en tardes de estudio. No hubo imposición de roles, su afecto se consolidó por la coherencia. Con los años, la presencia de Yang en nuestras vidas fue mínima y medida. Hubo una carta de vez en cuando, un mensaje en fechas importantes, intentos de acercamiento que yo respondía con la misma educación con la que se trata a un vecino. Cordialidad, límites, respeto. No existe el rencor como combustible constante. Existe una prudencia que protege a quien es vulnerable. Lo que aprendí, con la dureza propia de años de crianza en soledad, es que el perdón no es un cheque en blanco. Se puede perdonar a alguien en el corazón y simultáneamente negarle el acceso a aquello que pone en riesgo a quienes uno ama. Hoy, cuando repaso la historia, me doy cuenta de que el acto de marcharnos fue una forma de construir un lenguaje propio. No salimos para escapar, salimos para poder decir aquí estamos sin la sombra de la indiferencia. La caja de galletas sigue en un cajón que ya no abro con frecuencia, no porque quiera olvidar, sino porque la evidencia tiene otra función ahora. Atestigua mi promesa de proteger. A veces la saco y la miro con la distancia de quien ha estudiado sus propias decisiones. A veces cierro los ojos y recuerdo la mano pequeña que apretó la mía la noche que nos fuimos. Esa mano, que se convirtió con los años en una que aplaude y corrige, fue quien me enseñó la necesidad de poner límites. Hubo noches en las que me pregunté si hice lo correcto, especialmente cuando los espejos devolvían la soledad de una mesa de dos. Pensé en las pequeñas renuncias, no haber resuelto la relación con quien fue mi compañera, las conversaciones no sucedidas, los aniversarios celebrados en silencio. Pero la sonrisa de mi hija cuando supera una pieza difícil, la manera en que se ofrece a ayudar a otro niño que llora, la seguridad que tiene para nombrar lo que le hace daño, me han devuelto una certeza mayor que cualquier nostalgia. Proteger no es privar, es permitir que lo que necesita crecer tenga espacio para hacerlo. Con el paso del tiempo, la ciudad nos ofreció pequeños regalos. Una amiga de trabajo que nos invitaba a su casa en domingos de películas, un vecino que nos regaló una planta que aún vive en mi ventana, la admiración discreta de personas que veían cómo una niña se convertía en un ejemplo de dignidad. Esos detalles, que pueden parecer nimios, fueron el tejido silencioso que recompuso una parte de nosotros. En cuanto a Yang, su vida tuvo altibajos que vi con cierta distancia. A veces me informaban de una nueva iniciativa, otra aparición, intentos de reinvención profesional. Entendí que la vida pública puede dar segundas oportunidades, aunque esas oportunidades no siempre regresan a la esfera íntima que antes dañaron. No busco su caída ni su perdón forzado, solo acepto que el amor que una vez compartimos o que creímos compartir se transformó y que esa transformación implicó pérdidas y aprendizajes para todos. Lo que más me reconforta, y supongo que ese es el verdadero final de esta historia, es la dignidad con la que mi hija ha construido su propio relato. No la sometí a un juicio teatral, le ofrecí protección y acompañamiento. Ella eligió quien la cuida. Eligió, en un parque, coronar a quien la sostuvo. No fue un acto de venganza, fue un acto de sentido, puso en su lugar a quien merece el afecto. Esa decisión,
Tomada por una niña que creció en medio de silencios y notas de perdón, me enseñó que los afectos pueden ser elegidos. A veces cierro los ojos y vuelvo a ver la escena del beso. La imagen todavía me quema porque fue el detonante que nos obligó a ser coherentes. Pero cuando lo comparo con la escena de la tiara en el parque, siento que todo el dolor se orientó hacia una lección. No se trató de castigar a nadie, se trató de aprender a no usar a los niños como adornos de una vida pública que los hace pequeños. Hoy mi hija me enseña que la reparación se construye con actos, con presencia, con escucha, con constancia, y en ese acto de humildad encuentro mi paz. No puedo prometer que no habrá días difíciles. No existirá un final en el que todas las piezas encajen sin rendijas. Pero sí puedo afirmar que aquella noche en la que vi a la mujer a la que había amado besar a otro, no me fui por ira, me fui por responsabilidad. Me fui abrazando la certeza de que el perdón tiene límites y que proteger a un hijo es, a veces, el acto más difícil y más noble que un padre puede realizar. En este momento, mientras escribo estas líneas con la luz de mi lámpara barata, oigo al otro lado de la puerta el silencio familiar. El violín guarda su funda, la taza está en el fregadero y la ciudad late con su costumbre. Xiao Yue, ya casi adolescente, entra y se sienta a mi lado, me mira y sin solemnidad me dice: «Papá, gracias por no haberme dejado sola». No hay dramatismo en sus palabras, hay la franqueza de quien sabe que la decisión de un adulto cambió su mapa. Le tomo la mano y le respondo con lo único que vale, la certeza de seguir protegiéndola. Me dice también, con una sonrisa que guarda la recordación de la niña que escribía notas, que a veces sueña con tocar en un lugar grande. Le pido que sueñe mientras la abrazo. Si algo quisiera dejar como lección es esto: perdonar es un acto valiente, pero no debe convertirse en un tribunal en el que la víctima se hace culpable por arreglar las cosas de otros. Decidir partir fue la forma en que elegimos quedarnos en lo esencial, la dignidad de una infancia que merecía ser elegida. La vida nos enseñó que el afecto se demuestra con coherencia y que la verdad, por dolorosa que sea, cuando se mira con calma, libera. Si esta historia te resonó, te invito a ver otros relatos similares en nuestra playlist, donde encontrarás más historias de decisiones duras, dignidad y reconstrucción. Gracias por quedarte hasta aquí.